No más ensaladas pesadas, esta versión cremosa y fresca es otra cosa. En Qué Rico Recetas seguimos con esta temporada tan bacana de ensaladas navideñas. Si le gusta este contenido, suscríbase, guarde las recetas que más le llamen la atención, comparta y comente, que eso nos ayuda muchísimo. Y vea, hoy le traigo una ensalada bien fresca, sin azúcar añadida, solo el sabor natural de sus ingredientes, ideal para estas fechas. Inicio esta receta con un tallo de apio. Empiezo lavándolo muy bien bajo el chorro de agua fría. Le retiro esas hebras que suelen molestar y luego corto en trozos pequeños, uniformes, para que se mezclen mejor. Preste atención porque el apio da un contraste buenísimo en esta ensalada. Y usted cuénteme allá abajo, ¿usa mucho apio en casa o es de los que lo pasa por alto? Sigo con una taza de uvas verdes, ya las tengo bien lavadas y desinfectadas. En este caso estoy usando uvas sin semillas y eso facilita muchísimo el proceso. Las corto en mitades y reservo. ¿Usted prefiere las uvas verdes o las uvas rojas en las ensaladas? Lo leo en los comentarios. Paso al aguacate. Estoy usando un aguacate grande, maduro pero firme. Este ingrediente me encanta porque aporta grasas saludables y una textura cremosa que equilibra todo. Lo abro con cuidado, retiro la semilla, tomo solo la mitad, retiro la cáscara y corto en cubos medianos. Vea pues cómo va agarrando vida esta ensalada. La mezcla de cremoso, crocante y ácido queda increíble. Yo veo que ven pero no comentan y eso a uno lo deja pensando si está cocinando para uno mismo. Si puede, por favor, deje un comentario, así sea sencillo, y cuénteme qué temas o recetas le gustan más. Eso a nosotros nos impulsa muchísimo. Sigo con una manzana roja. Esta la lavo muy bien bajo el chorro de agua fría, la corto en rodajas para retirar su centro o corazón junto con las semillas y luego la corto en cubos medianos. La manzana roja aporta dulzor natural y recuerde, aquí no estamos agregando ningún tipo de azúcar, solo trabajamos con lo que las frutas ya traen. ¿A usted cómo le gusta la manzana en las ensaladas? ¿Cubos pequeños o pedazos más grandes? Ahora tomo la manzana verde, la lavo muy bien, igual que la roja, y también la corto en cubos medianos. La manzana verde me gusta porque da ese toquecito acidito que despierta la ensalada y equilibra el sabor del aguacate. Ponga cuidado porque este contraste es lo que hace que la receta quede tan navideña y tan fresca. Y cuénteme, ¿usted es más del equipo manzana roja o del equipo manzana verde? Vea, mientras seguimos dándole forma a esta receta, hágase un favor y suscríbase. No lo deje para después, que después se le olvida y me deja hablando solo. Ese clic suyo, que parece tan simple, es lo que nos ayuda a seguir creciendo y trayéndole recetas para todos los gustos, desde saludables hasta esas antojaderas que animan cualquier día. Hágale pues, no se me haga el difícil. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego primero la manzana verde, luego la manzana roja, el apio, las uvas verdes y el aguacate firme. Mire qué combinación tan colorida y fresca, perfecta para una cena navideña o para un almuerzo ligero. Reservo esta mezcla y preparo el aderezo. En un recipiente agrego 2 cucharadas generosas de yogur griego natural. Exprimo el jugo de un limón y agrego una pizca de sal. Mezclo todo hasta obtener un aderezo suave, sin grumos, bien homogéneo. ¿Usted qué dice? ¿Prefiere aderezos más cremosos o más ácidos? Finalmente, incorporo el aderezo sobre la ensalada y mezclo con calma, asegurándome de que cada pedazo quede bien cubierto. Aquí todo se une, la frescura del apio, lo jugoso de las uvas, lo cremosito del aguacate y lo crocante de las manzanas. Y vea, esta combinación sin azúcar añadida es un golazo para estas fechas. Esta ensalada la puedo acompañar con pavo al horno, pollo asado, pernil, lomo relleno, trucha al ajillo, salmón o incluso con un filetico a la plancha si quiere algo más suave. Le funciona para almuerzos, cenas o como entrada navideña. Gracias por quedarse conmigo hasta el final. De verdad que esta comunidad de Qué Rico Recetas es muy especial. Déjeme un comentario contándome qué fruta le pondría, regáleme un me gusta, comparte este video, guárdelo para prepararlo en Navidad y suscríbase para no perderse lo que viene. La haría. ¿Qué ingrediente cambiaría usted? Los leo ahí abajo con todo el cariño.